La postergación del aumento de los combustibles y su impacto. De este tema vamos a estar hablando con el economista Germán de Agosto. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Pilar? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, ¿cuál es el impacto que tiene entonces esta postergación, esta no noticia que no subió? La no noticia. Bueno, esta fue una de las cosas que se había anunciado la semana pasada. No forma parte de los 900 millones que se anunciaron la semana pasada, pero estaba como un gasto adicional porque es una renuncia fiscal. Es una renuncia que equivale a 60 millones en lo que va el 2021. O sea que ahí lo que hay es un esfuerzo fiscal que se está haciendo. Justamente lo que queremos ver es, bueno, cómo está, hacia dónde se direcciona ese esfuerzo fiscal que hoy el Estado está incurriendo, ¿sí?, al evitar la postergación o al no subir los combustibles. Entonces, una cosa interesante que podemos ver es, primero separar en dos partes. Hay una parte que tiene que ver con el gasoil, ¿sí?, que tiene que ver principalmente con lo que es el aparato productivo. Desde ese punto de vista, hay sectores que se benefician, sectores productivos que se benefician de la no suba de los combustibles, pero como es un efecto transitorio y en estas circunstancias, no es esperable que esa resignación, ese esfuerzo fiscal por el lado del sector productivo, tenga un efecto relevante en lo que tiene que ver con la inversión o el empleo. Entonces, la segunda pata del asunto es, bueno, ¿cómo impacta entonces en los hogares? No porque consuman gasoil, porque el 92% de los hogares no consume gasoil, pero sí con las naftas. Entonces, el otro de la semana pasada, la consultora Exante sacó un buen análisis que justamente desentraña qué es, cómo está distribuido el gasto de los hogares en función del consumo de bienes y servicios públicos. Entonces, si vemos la primera placa, lo primero que podemos advertir es que en realidad del gasto total que hace el hogar promedio en Uruguay, hay un 12,6% que justamente se corresponde con gasto en bienes y servicios públicos. Ahí tenemos básicamente la electricidad, tenemos los combustibles, tenemos agua, teléfono e internet. Entonces, de ese 12,6%, el 4,5% es lo que corresponde a los combustibles, que si lo pensás en pesos uruguayos, son 2.400 pesos, ¿sí?, el gasto que corresponde a combustibles desde el punto de vista de lo que es el consumo de los hogares. Cuando pensás en la canasta de consumo de bienes y servicios públicos más amplia, más o menos los hogares gastan casi 7.000 pesos. Entonces, lo que estamos viendo ahí son promedios, ¿sí? O sea, no todos los hogares obviamente consumen lo mismo y es importante también advertir que en el caso de los combustibles, que es el caso que nos importa a nosotros, por ejemplo, el 43% de los hogares no tenía gasto en nafta y, como había dicho, el 92% no tenía gasto en gasoil. Entonces, esa es como el primer pantallazo que podemos hacer en relación a cómo distribuimos el gasto de los hogares en función de lo que son bienes y servicios públicos para ver qué cuota le corresponde a lo que son los combustibles. ¿Sí? La segunda capa de análisis que podemos introducir, que tiene que ver más con el hecho de cómo, bueno, cómo se focalizan esos recursos que en un contexto como este son sumamente escasos, ¿sí?, y tienen que asignarse a fines que son múltiples, desde el punto de vista de cómo se distribuye el gasto en combustibles cuando lo miramos por tramos de ingreso, ¿sí? Cuando, por ejemplo, podemos dividir la población según quintiles. ¿Qué es lo que hacemos cuando dividimos la población según quintiles? Bueno, separamos la población entre lo que es el 20% de menores ingresos y así nos vamos moviendo hasta completar el 100. Entonces, el primer quintil está compuesto por los hogares de menores ingresos y el quinto quintil, que es el último, está compuesto por los hogares de mayores ingresos. Entonces, cuando miramos lo que tiene que ver con la canasta general de bienes y servicios públicos, electricidad, luz, internet, combustibles, habíamos dicho que el gasto de los hogares es del 12,6%. Pero cuando se lo asignamos a los distintos quintiles, tenemos que en los hogares de ingresos más bajos, el peso de esa canasta es del 15%. Y en los hogares de ingreso más alto es casi del 11%. Entonces, el mensaje de esta comparación es que el peso de los bienes y servicios públicos cae con el ingreso, ¿sí? Pero cuando vos cambiás, que es lo que se ve en verde en la gráfica, cuando vos cambiás la mirada y te metes a la interna de lo que son los combustibles, bueno, ahí tenés al revés, en realidad. El peso que tienen los combustibles es menor, ¿sí?, en los hogares de menores ingresos, o sea que aumenta con el ingreso. En el primer quintil, que es el quintil de ingresos más bajos, a menos del 4% es el peso que tiene, ¿sí?, los combustibles. Ya en el último quintil es casi el 5%. Y en realidad, si vos mirás cómo se distribuye, por ejemplo, el gasto total en combustible de los Ujú. hogares, bueno, en el quinto quintil, que es el quintil de ingresos más alto, se concentra el 41% del gasto en combustibles. Y Ujú. cuando lo mirás en Nafta, es el 46%. O sea, Claro, la diferencia me que imagino, Germán, que debe ser porque los quintiles superiores tienen más vehículos que quienes están en los quintiles inferiores.
Tal cual. Esa es justamente la explicación. Lo único que estamos tratando de ponerle números a ese fenómeno que es justamente, como tú decís, intuitivo. Entonces, esto nos permite ver, bueno, cómo está focalizado, ¿sí?, esa renuncia de fiscal que se está haciendo, esos 60 millones, que en realidad, si vos lo mirás, representa casi la mitad de lo que se está volcando, ¿sí?, en recursos hacia la población más vulnerable desde el punto de vista de lo que es el paquete completo de los 900 que fue anunciado. Entonces, obviamente que en estos efectos y en este contexto, claro, esto parece ser una forma poco eficaz, ¿sí?, o hay una mala focalización de lo que es la postergación de los combustibles, que justamente no apunta a aliviar la situación de los sectores que son más vulnerables, justamente porque tienen un consumo mucho menor de combustibles y en particular de nafta. Entonces, ese es un Bien. poco el panorama. Bien, para seguir trabajando y pensando, ¿no?, en esta línea de datos. Muchísimas gracias, Germán, y nos reencontramos el jueves. Sí, nos reencontramos después, Pilar. Nos vemos. Que pases bien.